Continuamos hoy con nuestra serie expositiva del libro de Éxodo bajo el lema Dios soberano, redentor y juez. Estamos en nuestro sermón número 165 titulado Atributos de Dios. Y vamos hoy a estar estudiando Éxodo capítulo 38 versículos 24 al 31. Éxodo 38, 24 al 31. Dice la palabra del Señor: Y todo el oro empleado en toda la obra del santuario, el cual fue oro de la ofrenda, fue 29 talentos y 730 siclos, según el ciclo del santuario. Y la plata de los empadronados de la congregación fue 100 talentos y 1775 ciclos, según el ciclo del santuario. Medio ciclo por cabeza, según el ciclo del santuario, a todos los que pasaron por el censo, de edad de 20 años arriba, que fueron 603.550. Hubo además 100 talentos de plata para fundir las basas del santuario y las basas del velo. En 100 basas, 100 talentos a talento por basa. Y de los 1775 ciclos, hizo los capiteles de las columnas y cubrió los capiteles de ellas y las ciñó. El bronce ofrendado fue 70 talentos y 2400 ciclos, del cual fueron hechas las basas de la puerta del tabernáculo de reunión y el altar de bronce y su enrejado de bronce y todos los utensilios del altar, las basas del atrio alrededor, las basas de la puerta del atrio y todas las estacas del tabernáculo y todas las estacas del atrio alrededor. Entonces vamos a estar estudiando este texto. Como podemos ver, continuamos hoy con nuestro estudio precioso de este libro de Éxodo. Hemos avanzado a través de toda esta historia preciosa donde hemos visto la liberación de los hijos de Israel. Hemos visto el paso del pueblo de Israel desde Egipto hasta el Sinaí, todo ese trayecto que vivieron ellos en el desierto. Vimos cómo Dios les dio leyes allí en el Sinaí. Vimos también cómo Dios ordenó la fabricación del tabernáculo. Y vimos también cómo Moisés, cuando desciende del monte, encuentra a los hijos de Israel en su pecado, ¿no? Ellos transgredieron la ley de Dios, desobedecieron y violaron el pacto. Pero también hemos visto cómo Dios restauró a su pueblo, cómo obviamente Dios les castiga, luego los restaura y lo que hace es renovar el pacto con ellos. Y la parte final de nuestro estudio de Éxodo, que hemos estado estudiando ya hace unos domingos, pues nos narra cómo los hijos de Israel obedecen a la orden de Dios de la elaboración del tabernáculo. Esa es la parte final del Éxodo. Hemos estado trabajando ahí en esta última parte. Y en nuestro estudio anterior vimos el orden que implementó Dios para la ejecución de la obra y cómo ese orden divino trajo unos beneficios importantes para toda la tarea del tabernáculo. Vimos cómo ese orden de Dios primeramente glorifica a Dios, pero también beneficia a su pueblo. Como pudimos ver en los versículos que acabamos de leer, en el estudio de hoy hablaremos de 3 metales utilizados en la obra del santuario, ¿sí? Aquí nos hablan de los materiales para la obra, pero específicamente se dedica este texto a hablarnos de los metales, ¿cierto? Esos metales preciosos que Dios exigió para su obra. ¿Cuáles fueron esos 3 metales? El oro, la plata y el bronce. Hemos visto cómo el santuario manifiesta los principios fundamentales de la redención. Y los materiales en que fue elaborado el santuario, pues no son la excepción. Ellos también manifiestan verdades de ese evangelio precioso. Vemos cómo estos materiales se relacionan con el carácter de Dios. Vamos a ver cómo estos materiales que estamos leyendo aquí, que el texto nos explica, nos habla aquí, pues se relacionan con el carácter y los atributos de Dios revelados en su obra de redención. Por eso el título
de nuestro mensaje de hoy, los atributos de Dios, ¿no? A través de este estudio, si Dios nos lo permite, pues estaremos viendo esos tres atributos de Dios que son manifestados aquí a través del material con el que fue elaborado el santuario. Entonces, el primer atributo de Dios que manifiestan estos metales usados para la elaboración del tabernáculo es su pureza. Vamos a empezar con el primero. El primero de esos atributos es su pureza. Y vamos a leer el versículo 24. Dice, todo el oro empleado en la obra, en toda la obra del santuario, el cual fue oro de la ofrenda, fue 29 talentos y 730 ciclos, según el ciclo del santuario. Entonces, aquí empiezan hablándonos del primer material, del primer metal que se usó allí en la obra del tabernáculo, que es obviamente el oro, ¿no? En este versículo también se nos explica la procedencia del oro, ¿no? Y esto hace parte de lo que hablábamos hace 8 días acerca del orden de Dios, ¿no? Cómo Dios pide cuentas y cómo lo que vemos en toda la parte final del Éxodo es prácticamente una rendición de cuentas. Aquí se habla no solamente del material, que es el oro, sino que también se dice de dónde salió, ¿no? Y nos dice que fue de la ofrenda voluntaria que Dios pidió a los hijos de Israel. ¿Recuerdan? Que cada quien podía traer de lo que tenía voluntariamente para la ofrenda del tabernáculo. Ahora, también se nos habla de la cantidad. La cantidad descrita aquí, es decir, 29 talentos y 730 ciclos, según el ciclo del santuario, pues equivalen más o menos a 965 kilogramos de oro. Imagínense ustedes esa gran cantidad de oro, ¿no? Esa es una gran cantidad que representa un tesoro de gran valor. Y eso era lo que ellos llevaban allí en los hijos de Israel. En moneda colombiana estaríamos hablando aproximadamente de unos 219 millones de pesos. 219 millones de pesos en oro, lo que llevaban allí. Entonces, este oro hacía parte del botín que el Señor dio a los hijos de Israel. ¿Recuerdan cuando ellos salieron de Egipto? Dice que el Señor les dijo, pídanle a los egipcios que les den alhajas y que les den de lo que ellos tienen. Y dice que Dios hizo un milagro allí de tal manera que los egipcios, aterrorizados, empezaron a darle de sus tesoros al pueblo de Israel, y esto hizo parte de todo ese botín precioso con el que salieron los hijos de Israel de Egipto. Si recordamos lo que hemos estado estudiando con relación al tabernáculo, pues el oro básicamente se utilizó para recubrir las paredes internas de madera que tenía la tienda. Ustedes recuerdan que la tienda era un rectángulo y que ese rectángulo era en tela, ¿no? Pero en la parte interna no era tela, sino que el Señor mandó a fabricar unas tablas, ¿cierto? Y esas tablas las recubrieron de oro. Entonces, para eso se usó el oro dentro del tabernáculo y también para la elaboración de todo el mobiliario del santuario. Recordemos que lo que llamamos realmente tienda o tabernáculo son el lugar santo y el lugar santísimo. Y en esos dos lugares habían unos muebles, y esos muebles fueron fabricados en oro. Recordemos que ya estudiamos cada uno de esos muebles y vimos cómo fueron fabricados. Así que nosotros podemos ver allí que había una función, había una razón de ser para todo este oro, ¿no? Había un propósito para todo este oro. El oro a través de todo el tiempo es un símbolo de pureza. Si ustedes recuerdan, a través de la palabra de Dios se usa el oro como expresión de pureza, ¿no? Y gracias a sus cualidades de permanecer inalterable ante la corrosión y el óxido, ¿no? Es decir, el óxido no se oxida, el oro no se oxida, el oro no se corroe con el tiempo, y por eso es símbolo de pureza. Recordemos que cuando estudiamos el lugar santísimo, dijimos que el oro manifiesta el carácter puro y santo de Dios. ¿Sí recuerdan? Por eso, el arca y su propiciatorio,
que eran una representación del trono de Dios, pues fueron fabricados en oro, ¿no? Era el material que más ilustraba la pureza de la que Dios es poseedor, ¿no? Es decir, por eso estos materiales, estos muebles que representaban el trono de Dios, su gloria, ¿cierto? Sus atributos de juicio, de justicia, de santidad, nos muestran que son de oro, porque era un material con el que se manifestaba pureza. El oro nos habla de la naturaleza pura y santa de Dios, y esa es una parte fundamental del Evangelio. Recordemos que estamos viendo cómo estos metales nos expresan o manifiestan los atributos de Dios dentro de la obra de redención, ¿cierto? Esos atributos que son importantes dentro de la obra de redención. Y el oro nos habla precisamente de la pureza y la santidad de Dios, que es una parte fundamental del Evangelio. Recordemos que la raíz hebrea de la palabra santo que encontramos en nuestras Biblias es cortar y separar o apartar. Eso significa cortar, separar o apartar. Y por eso entendemos la santidad como estar separado o apartado de, ¿cierto? Estar separado o apartado de algo. En este caso se está hablando de Dios, y entonces podemos decir que Dios está absoluta y eternamente apartado de todo pecado e impureza moral. Dios está apartado del pecado, de pureza, de la impureza moral. En este sentido es que la palabra santo significa puro y limpio en relación a Dios, ¿no? Aquello que es separado y es diferente de todo lo creado. Dios es perfecto, Dios es puro, libre de toda inmoralidad, culpa, injusticia, de toda corrupción, de toda maldad. Entonces, eso es lo que nos está hablando el tabernáculo cuando vemos que Dios lo manda a fabricar en oro. Recordemos que el oro es un material precioso y recordemos que dentro de lo que Dios había establecido, pues los materiales para el santuario dentro del lugar santísimo, que era el lugar que nos revela Dios, eran de oro. Isaías capítulo 6, versículos 1 al 3 dice: en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre su trono alto y sublime, sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Entonces, en todo el estudio del tabernáculo hemos visto y hemos aprendido que el Evangelio comienza con Dios, con su carácter, ¿cierto? Con sus atributos. Con eso empieza el Evangelio. Es decir, a veces nosotros vemos que en esta tierra se predica un evangelio centrado en los hombres, pero ese no es el evangelio bíblico. El evangelio bíblico está enfocado en Dios, en su carácter, en sus atributos. Dios, el creador de todo lo que existe, es el juez del cielo y de la tierra y es santo. Es lo que nos está diciendo ese texto, lo que nos está diciendo el oro dentro del tabernáculo. Dios es santo, es puro, y por lo tanto su santidad es regla para todas las criaturas. La santidad de Dios es regla para nosotros, los creyentes. La santidad de Dios es regla para todo hombre. Yo quiero que reconsideremos la importancia de la santidad de Dios en la correcta comprensión del Evangelio. Yo quiero que veamos la importancia de los atributos de Dios dentro de la correcta interpretación o el correcto entendimiento del Evangelio. Esa santidad de Dios es importante dentro de nuestro mensaje redentivo. ¿Por qué? Porque esa santidad es regla para la conducta del hombre y nosotros podemos encontrarla expresada en la ley. Por eso nosotros vemos que Dios le dio a Moisés las tablas de la ley, ¿recuerda? Y allí le dice qué es lo que el hombre puede o no puede, debe o no debe, ¿cierto? Allí se encuentra manifestada esa ley. Recuerden que nosotros vimos que la ley es la manifestación de la santidad de Dios. Ahora, la pregunta es, ¿qué es entonces el pecado?
¿Qué es el pecado en relación a lo que estamos hablando? Pues el pecado es la violación y la afrenta de esa regla divina de la santidad de Dios. Es la violación y la afrenta de esa regla divina que es la santidad de Dios, ¿no? ¿Y qué es el Evangelio entonces? Miren, visto desde lo que estamos estudiando en este punto primero, que es la pureza y la santidad de Dios, pues ¿qué es el Evangelio? El Evangelio es la vindicación y el cumplimiento de esa regla por parte de Cristo el Redentor. Miren cómo entonces el atributo precioso de la santidad divina es vital, es importante, es fundamental para una buena comprensión de lo que es el Evangelio. Lo triste, mis hermanos, es que ese atributo de Dios, que es fundamental en medio de la doctrina del Evangelio, ha sido evitado y ha sido suprimido del Evangelio en muchas iglesias. Lo que llamamos el evangelicalismo moderno, pues no es más que una presentación humanista de unas ofertas que se le hacen a los hombres con relación a sus necesidades, pero no presentan para nada el mensaje verdadero del Evangelio, que es Dios, su justicia, su santidad. Entonces nosotros debemos considerar la importancia de la santidad dentro del Evangelio bíblico. El Evangelio bíblico está centrado en Dios. Lo que muchos predican hoy como Evangelio no es lo que la Biblia llama Evangelio. El Evangelio bíblico está centrado en Dios, en su justicia y en su santidad. El Evangelio actual está centrado en el hombre, en sus deseos, en sus necesidades, en todas estas cosas que son pasajeras. Y si el Evangelio que se predica no es el Evangelio de la Biblia, eso quiere decir que muchos que hoy en día se llaman creyentes o que piensan que son creyentes realmente no lo son, porque no han creído en el Evangelio de gracia de nuestro Señor Jesucristo. Muchos acuden a las iglesias motivados por ese evangelio falso y humanista, por un interés egoísta, pero no para la gloria de Dios. Muchas de las personas que acuden hoy en día a las iglesias no temen a Dios, no respetan ni valoran su palabra y realmente no quieren saber nada de Dios. Solamente están ahí sentados deseando que Dios les supla una necesidad. Solo están allí sentados esperando su propio bien, su propio bienestar. Es lo único que les interesa. Pero no aman a Dios, no temen al Señor, no le sirven, realmente no viven para Él. La pregunta es, ¿será que a tales personas se les puede llamar verdaderamente creyentes? Obviamente nosotros no estamos para juzgar al uno y al otro, porque la Biblia nos dice que en medio de todo esto va a haber trigo y cizaña. Ustedes recuerden que una de las características de la cizaña es que es muy parecida al trigo. Nosotros no podemos a veces darnos cuenta de la diferencia, pero Dios, que es el Señor, el dueño, Él sabe quiénes son suyos. Dice la Biblia, conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Realmente, por causa de ese evangelio que no es bíblico, por causa de ese evangelio que está centrado en el hombre y no en Dios, hoy en día tenemos en las iglesias muchas personas que no tienen ningún temor de Dios, ni ningún deseo de servirle, y que simplemente vienen por suplir sus necesidades. Entonces, debemos volver al evangelio bíblico y debemos enfatizar el carácter santo de Dios. Ese es uno de los puntos cardinales del Evangelio. Ya vimos por qué. El segundo atributo de Dios que encontramos en esta descripción de los materiales utilizados dentro de la elaboración del tabernáculo es su gracia. Ese es el segundo atributo que encontramos allí en medio de esto que estamos estudiando, los materiales o los metales más bien que fueron usados en la fabricación del santuario. Su gracia. ¿Por qué su gracia? Leamos lo que dice Éxodo 38 del 25 al 28, dice: y la plata de los empadronados de la congregación fue 100 talentos y 1,775 ciclos según el ciclo del santuario, medio ciclo por cabeza según el ciclo del santuario, a todos los que pasaron por el censo de edad de 20 años arriba, que fueron 603,550. Hubo además 100 talentos de plata para fundir las basas
del santuario y las basas del velo, en 100 basas, 100 talentos a talento por basa. Y de los 1775 ciclos hizo los capiteles de las columnas y cubrió los capiteles de ella y las ciñó. Entonces, como podemos ver, el segundo de esos materiales preciosos que se nos habla aquí en este texto, utilizados en la obra del tabernáculo, pues viene a ser la plata. La plata. La cantidad descrita aquí equivale a más de 3 toneladas, es decir, 3.000 kilogramos de plata. Imagínense ustedes las cantidades de las que estamos hablando. Hace un rato hablábamos del oro y de la gran cantidad de oro que había para la obra del tabernáculo. Dijimos que el oro eran 965 kilogramos de oro. Eso es una cantidad exageradamente grande, ¿cierto? Y creo que me equivoqué en la proyección del precio de ese oro para nuestra moneda, porque obviamente toda esa cantidad de oro pesa mucho, vale mucho más, ¿no? Pero lo que vemos es que tanto del oro como de la plata había una gran cantidad. Miren la cantidad de la plata, la cantidad descrita aquí equivale a 3.000 kilogramos de plata. A 3.000 kilogramos de plata, 3 toneladas. Eso es un platal, ¿cierto? Es un tesoro. Y obviamente esta cantidad también es un gran tesoro, al igual que el oro, y hizo parte también de ese botín que Dios le dio al pueblo de Israel cuando salió allí del Éxodo. El autor también describe en este versículos la cantidad de plata y prácticamente en qué se usó, ¿no? ¿Qué cantidad se usó y en qué se usó? Básicamente se utilizó para los capiteles de las columnas, que recordemos que era la parte superior de las columnas, y todas las bases de la tienda. Si ustedes recuerdan, mis hermanos, hablando de la tienda como el tabernáculo, ¿no? Lo que era el lugar santo y el lugar santísimo. Si ustedes recuerdan, esa tienda estaba por dentro cubierta con tablas forradas en oro, ¿no? Bañadas en oro, y esto era en el desierto. Recuerden que el tabernáculo era en el desierto. Entonces, para que esas tablas no se hundieran, para que tuvieran una firmeza, Dios había mandado hacer unas basas, que no es otra cosa que unas bases sobre las cuales se ponían las tablas, ¿no? Entonces, primero se ponía la base, se afirmaba, se sentaba bien, y luego encima se ponían las tablas. Se nivelaba primero la base para que todas las tablas quedaran uniformes. Entonces, eso es a lo que le llaman aquí basas. Esas basas fueron de plata en todo lo que fue el santuario. Ya más adelante veremos cómo el atrio ya no eran esas mismas bases de plata, sino que ya eran de otro material. Pero lo que eran la tienda, el lugar santo y el lugar santísimo, esas bases eran en plata. Entonces es interesante, ¿no, mis hermanos? Porque vemos cómo Dios usa estos materiales con una razón, y no es precisamente la necesidad. Porque si usted va a poner unas bases, no necesita ponerlas de plata, ¿sí o no? No necesita, ese material es muy fino como para ponerlo allá de base. Sin embargo, Dios mandó a hacer todas estas cosas porque tenía una razón. Recordemos que Dios estaba manifestando allí verdades preciosas del Evangelio. Y también vemos en el texto que se explica su procedencia. Aquí también se nos dice de dónde salió toda esa plata, ¿no? Esa plata provenía del rescate que pagaron los hijos de Israel en el censo. Ustedes recuerdan que Dios exigió un dinero a cada hijo de Israel con edad superior a los 20 años como parte de una expiación por sus vidas. Miren lo que dice Éxodo 30, versículos 11 al 16, se los voy a leer, dice: Habló también Jehová a Moisés diciendo: Cuando tomes el número de los hijos de Israel, conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará a Jehová el rescate de su persona cuando los cuentes, para que no haya en ellos mortandad cuando los haya contado. Esto dará todo aquel que se ha contado medio ciclo conforme al ciclo del santuario. El ciclo es de 20 jeras, la mitad de un ciclo será la ofrenda a Jehová. Todo el que sea contado de 20 años arriba dará la ofrenda a Jehová.
ni el rico aumentará, ni el pobre disminuirá del medio ciclo, cuando diere la ofrenda a Jehová para hacer la expiación por vuestras personas. Y tomarás de los hijos de Israel el dinero de las expiaciones y lo dará para el servicio del tabernáculo de reunión, y será por memorial a los hijos de Israel delante de Jehová para hacer expiación por vuestras personas. Y ustedes recuerdan cuando estudiamos este texto, recordemos que esto está en Éxodo y que ya lo estudiamos. Cuando estudiamos este texto dijimos que esa plata que el Señor demanda a su pueblo y que se utilizó en la elaboración del santuario, como nos muestran aquí, pues representaba más que simplemente una ofrenda, ¿no? Representaba algo más. Era primeramente un tributo a Dios como Señor y dueño. Eso era lo primero. Era un tributo como Señor y dueño, pero también era el impuesto para el santuario. Ese dinero era el impuesto para el santuario, esa plata. Pero también significaba el rescate o redención por sus vidas. Y el texto lo enfatiza ahí, que es una redención por sus vidas. Y recordemos que cuando estudiamos hablamos acerca de ese tema. Por eso decimos que la plata en la Biblia, y especialmente dentro del tabernáculo, es un símbolo de gracia y de redención, porque se utilizaba como dinero para redimir. Recordemos que el rescate era visto como un pago o expiación por la vida de ellos. Así lo muestra el texto. En el versículo 15 dice: ni el rico aumentará, ni el pobre disminuirá del medio ciclo, cuando dieren la ofrenda a Jehová para hacer expiación por vuestras personas. Y con este dinero se hacía expiación, es decir, se daba el pago requerido por Dios como tributo al dueño y señor de la vida. Y por eso el pago era del mismo valor para todos. Miren que el pobre no daba menos ni el rico daba más. La redención nos habla de un atributo maravilloso de Dios que es su gracia. La redención nos habla de un atributo precioso de Dios que es su gracia. Dios nos redimió en su gracia. El mayor acto de redención que encontramos en la Biblia con respecto al hombre es la redención de Cristo como mediador, pagando delante de Dios el precio de nuestro rescate. ¿Recuerdan? ¿Ustedes recuerdan cuál fue el precio que pagó Cristo en la cruz del Calvario para redimirnos a nosotros? ¿Cuál fue el precio? ¿De qué estamos hablando? ¿Con qué pagó el Señor? ¿Recuerdan? Con su propia sangre. Dice Primera de Pedro 1, 18 al 20. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Cristo nos redimió con su sangre, es decir, con su muerte. Cristo pagó el precio por nuestros pecados, y eso es redención. Así que la plata dentro del tabernáculo nos está hablando de redención, nos está recordando esa obra perfecta, sublime, maravillosa, que hizo nuestro Señor Jesucristo por nosotros, su pueblo, su iglesia. Y nosotros tenemos ese privilegio de ser parte de ese rebaño suyo, de ese pueblo suyo. Cristo es nuestro Redentor. Nuestra salvación se funda sobre su gracia preciosa que nos salvó a pesar de nuestros pecados. Así que este segundo metal, la plata, que se utilizaba allí en el tabernáculo, era un memorial de la gracia de Dios, que en su soberana voluntad y a pesar de nuestros muchos pecados, le plació darnos en Cristo Jesús. Nosotros tenemos de Dios la salvación por pura gracia. Él nos ha redimido por pura gracia. No merecíamos nada. Esto no es el pago de nuestros servicios, no. Esto fue pura gracia. Y lo que nos muestra el Señor aquí en este texto, lo que nos está mostrando es ese segundo atributo de Dios, que también es importante dentro de la obra de redención y dentro del mensaje del Evangelio. Nuestro mensaje del Evangelio no debe estar enfocado en el hombre y sus necesidades, sino en Dios, en su santidad, dijimos primeramente, en su pureza o santidad,
pero también en su gracia. Y recordemos que la gracia nos habla de que nosotros no somos los artífices de nuestra salvación, que nosotros no somos aquellos por los cuales tenemos salvación, que la salvación no nos la debemos a nosotros, sino que se la debemos a Dios. Él nos redimió, Él, por pura gracia, nos ha dado vida eterna. Y de eso se trata el Evangelio. Así que esta plata nos habla de su gracia, de su misericordia, que en medio de nuestro pecado, en medio de nuestra condenación, que ya estaba sentenciada contra nosotros por causa de nuestros pecados, Cristo vino a redimirnos. Amén. Y vamos a pasar al tercer atributo de Dios que encontramos en la descripción de estos metales usados en la elaboración del tabernáculo. Y es su justicia. Entonces hablamos de su santidad, de su gracia, pero también de su justicia. Y aquí, pues, tenemos que hablar del tercer metal que se nos muestra aquí en este texto, que es el bronce. Vamos a leer del versículo 29 al 31 que dice: el bronce ofrendado fue 70 talentos y 2.400 siclos, del cual fueron hechas las basas de la puerta del tabernáculo de reunión, y el altar de bronce, y su enrejado de bronce, y todos los utensilios del altar, las basas del atrio alrededor, las basas de la puerta del atrio, todas las estacas del tabernáculo, y todas las estacas del atrio alrededor. Entonces, este tercer metal que se nos presenta aquí en el texto es el bronce, ¿no? ¿Qué era el bronce? Era una aleación de cobre y estaño. ¿Sí recuerdan cuando hablamos acerca del altar? Vimos un poco acerca del bronce. Era una aleación. Y de nuevo el autor destaca su procedencia, ¿no? Miren cómo en cada una de estas descripciones de los materiales del tabernáculo, pues hay un reporte completo, ¿no? Que nos dice también su procedencia. El autor nos habla de que hizo parte de la ofrenda que Dios exigió para el santuario. La ofrenda que acabamos de ver en el primer punto, donde Dios pidió a los hijos de Israel que trajeran cada uno de estos materiales. Pero al igual también que con el oro y la plata, del bronce también se nos dice la cantidad, ¿no? Hay una cantidad. ¿Cuál es la cantidad? 70 talentos y 2.400 siclos. Y eso equivale a 2.3 toneladas de bronce, es decir, 2.300 kilogramos de bronce. Esa es otra gran cantidad. Esa es otra gran cantidad que vale un dineral. Imagínense ustedes el tesoro que llevaban estos hijos de Israel por el desierto, ¿no? Y cómo Dios soberanamente los guardó de ser asaltados, de ser robados, porque Él tenía un propósito con todo esto y era su tabernáculo. Entonces miremos cómo todos estos metales obviamente tenían un gran precio, un gran valor, y ellos caminaban por el desierto con todo esto, ¿no? Todo ese bronce también hacía parte del botín que ellos habían recibido cuando salieron de Egipto. Y como podemos ver en el texto, el bronce se usó en el tabernáculo principalmente para la elaboración de las bases del atrio y su mobiliario. Si vemos en el texto que acabamos de leer, nos da un fuerte énfasis en el atrio. En el atrio es que estaba todo el bronce del santuario, y como podemos ver en el texto, lo que se usó fue primeramente para las bases del atrio, pero también para los muebles que están en el atrio. Es decir, ¿cuáles eran los muebles del atrio? ¿Recuerdan? El altar de bronce y la fuente de bronce, ¿cierto? Para eso se utilizó este material. Cuando estudiamos el atrio y su mobiliario, pues vimos que el bronce es símbolo de justicia de Dios y de juicio, ¿no? De eso se trataba, de eso nos habla el bronce dentro del tabernáculo. Cuando hablamos de su justicia, de la justicia en relación con el hombre, pues podemos definirla como el sometimiento que tiene el hombre hacia una regla o un estándar, ¿cierto? Si el hombre es una persona que se somete a ese estándar de ley, de justicia, pues nosotros podemos decir o podemos hablar de que esa persona es justa. Pero cuando hablamos del atributo de la justicia en relación a Dios, la pregunta es ¿cómo podemos describirlo? ¿Cómo podemos describirlo
si no podemos definirlo de la misma manera porque Dios no se ciña a ninguna regla, ¿no? Externa, no se ciña a ninguna regla externa, ¿cierto? No se ciña a una regla que está fuera de Él. Entonces podemos decir que Dios no solamente es justo, sino que Él mismo es la justicia, porque la regla la impone Él, la regla la impone su carácter justo, y eso es precioso. Dios no se ajusta al criterio externo de justicia de nadie. Él es justo y su justicia es la norma para nosotros. Miren lo interesante. No es que Él se ciña a la justicia nuestra, no, es que nosotros nos debemos ceñir a la justicia de Dios. Es la justicia de Dios, es su carácter justo el que es norma para nosotros. Dios siempre actúa en rectitud, no hay injusticia en Él, dice la Biblia, nos describe la palabra de Dios a Dios de esa manera. Cada uno de sus actos es consecuente con su carácter justo y recto. Por eso pecamos cuando nosotros decimos o pensamos que Dios es injusto de alguna manera. ¿Por qué pecamos? Porque estamos violentando ese atributo de Dios, estamos nosotros denigrando de esa justicia perfecta de Dios. Y al igual que con la santidad, la Biblia también resalta esa perfección de la justicia de Dios. Podemos leer en el Salmo, capítulo 11, versículo 7, dice la palabra: porque Jehová es justo y ama la justicia, el hombre recto mirará su rostro. Miren cómo es descrito Dios, porque Jehová es justo y ama la justicia. En Deuteronomio, capítulo 32, versículo 4, dice la palabra: Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad, y sin ninguna iniquidad en Él. Él es justo y recto. Entonces miren cómo este texto nos habla de Dios y nos dice que ninguna iniquidad hay en Dios. No hay pecado, no hay iniquidad, no hay, dice la palabra del Señor. Entonces, en cambio dice que Él es justo y Él es recto, ¿no? El bronce, entonces, dentro del tabernáculo nos recuerda la justicia de Dios. Nos recuerda que tenemos un Dios justo, que Dios es el juez del cielo y de la tierra, que podamos confiar en su justicia que es inquebrantable, su justicia que no es sobornable, ¿cierto? En esta tierra tenemos esa situación, ¿no? El hombre se deja cambiar, se deja intimidar por amenazas, o se deja cambiar o persuadir, de pronto por intereses egoístas, ¿no? Le ofrecen un soborno a alguien y este juez puede cambiar la sentencia, pero nosotros podemos descansar en que la justicia de Dios no es sobornable y que Él finalmente hará lo que es recto, y que Él finalmente juzgará a cada una de sus criaturas. Entonces las manifestaciones más grandes de la justicia de Dios son dos, y el bronce nos recuerda esas dos. El bronce dentro del tabernáculo nos recuerda esas dos grandes manifestaciones de la justicia de Dios. ¿Cuáles son esas manifestaciones? La primera de ellas es la redención. Nosotros podemos ver que cuando hablamos de justicia, la obra de redención resalta la justicia de Dios. Y yo quisiera hacer esta aclaración. Muchos piensan que cuando hablamos de redención, hablamos solamente de gracia, pero nosotros cuando hablamos de redención hablamos también de justicia, porque como hemos visto en otras partes del tabernáculo, en otros estudios del tabernáculo, la gracia de Dios se sustenta sobre la base de la justicia, ¿no? Entonces, si nosotros miramos el altar en que se ofrecía el sustituto para redimir al pecador, era el altar ¿de qué? De bronce, ¿cierto? Como ya hemos visto antes, la base de nuestra redención es la justicia, y eso era lo que se hacía en el altar de bronce. ¿Sí recuerdan? Lo que se hacía allí era justicia, ¿cierto? Cuando se mataba el sustituto por el pecado del hombre que traía la ofrenda, pues obviamente lo que se estaba haciendo era justicia. Y lo que se veía en el culto del santuario sobre el altar de bronce era una escena que anticipaba la redención de Cristo, esa redención que Él efectuó en la cruz del Calvario, en la cual pagó la deuda del hombre que tenía delante de la justicia divina,
a través de su muerte como sustituto. Es decir, lo que Cristo hizo con su muerte fue justicia. El Señor Jesucristo en la cruz del Calvario lo que hizo fue justicia, porque Él pagó la deuda que teníamos con la justicia divina. La salvación es primeramente un acto de justicia delante de Dios y así debe ser presentada. Miren cómo el Evangelio es justicia. El Evangelio nos habla del carácter santo y justo de Dios. Nos habla del quebrantamiento de la ley de Dios, que es la manifestación de la santidad y la justicia divina, pero también nos habla de Cristo como Redentor, satisfaciendo la ley de Dios, vindicando el honor de Dios y trayendo a nosotros como creyentes salvación y vida eterna. La salvación es primeramente un acto de justicia delante de Dios y así debe ser presentada y así debe ser predicada. Y hay un texto precioso en Romanos capítulo 3 que yo quisiera que analizáramos, porque este texto resume lo que estamos hablando. Miren lo que dice aquí, Romanos 3, 21 al 26 dice la palabra. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y los profetas. Miren cómo le llaman al Evangelio, la justicia de Dios. Dice, pero ahora aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y los profetas, es decir, el Evangelio. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, ¿cuántos pecaron? Todos nosotros. Estamos destituidos, pero ahora se ha manifestado una justicia que proviene de Dios. Y dice así, después del 23 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Jesús. Somos justificados ¿cómo? De manera gratuita. Ahí están hablando de la gracia que hablamos hace un momento. Mediante la redención que es en Cristo Jesús. Mediante el pago, mediante la cancelación de la deuda que hizo Cristo Jesús en la cruz, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. En todo esto, ¿quién es el justo? ¿Nosotros? No, en todo esto el justo es Cristo. Y en todo esto, ¿quién es el que nos justifica? ¿Nosotros a nosotros mismos? No. ¿Quién es el que justifica? Cristo. Cristo es la justicia y Cristo es nuestra justificación. Miren este texto tan hermoso. Entonces miren cómo Pablo explica aquí en estas palabras la importancia de la redención. La redención como satisfacción de la justicia de Dios. La redención como la satisfacción de la justicia de Dios. Y de eso es lo que estamos hablando. El bronce nos habla de justicia. Y la primera y más grande muestra de la justicia de Dios, manifestación de la justicia de Dios que tenemos nosotros, es la obra de redención. En la cruz lo que se hizo fue justicia. Y la segunda manifestación de la justicia de Dios es el juicio, mis hermanos. Es el juicio. Y esto es interesante. Por un lado está la redención en Cristo, que nos da salvación, pero por otro lado también está el juicio, donde todos tendremos que compadecer. Dios es el juez del cielo y de la tierra, mis hermanos. Y la Biblia enseña que el hombre será juzgado conforme al criterio justo y santo y perfecto de la ley de Dios. Miren esto. El criterio es justo, santo y perfecto. Ese es el criterio sobre el cual seremos juzgados. La ley de Dios, que responde al carácter santo y justo de Dios. Pero la Biblia también enseña que el hombre es pecador. Y eso quiere decir que ningún hombre alcanza por sí mismo el estándar de la justicia que demanda la ley. No alcanzamos el estándar de la justicia y de la santidad que demanda la ley. Esto es lo que la Biblia nos enseña. Entonces hay un estándar que está puesto, que es de perfección en justicia, en santidad, y nosotros que somos los que seremos juzgados somos pecadores y no alcanzamos
ese estándar. Y es lo que la Biblia nos enseña, es lo que el principio del Evangelio es este, mis hermanos. Por eso en Romanos capítulo 3, versículo 10, dice la palabra, como está escrito, no hay justo ni aun uno. Y el versículo 19 y 20 dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y este texto es precioso porque nos habla acerca de nuestra realidad. Nosotros somos pecadores y nosotros no alcanzamos ese estándar de justicia divina. Estamos condenados, estamos destituidos de la gloria de Dios. Y como dice el texto en el versículo 20, por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Nadie puede decir que fue salvo por obras, porque sencillamente el estándar de justicia es perfecto y nosotros somos pecadores. Ninguno puede ser justificado por las obras de la ley, porque todos estamos bajo juicio a causa de nuestro pecado. En nuestras propias obras no hay esperanza, y eso es importante. Hoy en día hay muchas religiones que hablan de la salvación por obras, pero la Biblia enfatiza que en las obras del hombre no hay esperanza de salvación porque somos pecadores. Por eso, el único camino de salvación es Jesucristo y nadie más. Por eso, uno de los lemas o de los estándares de los eslogan de la iglesia a través de mucho tiempo, de toda la historia de redención, es solo Cristo, ¿cierto? Solo Cristo, solo a través de Cristo somos redimidos. No es mitad nosotros y mitad Cristo, no, es solo Cristo. Solo por la obra perfecta de Cristo una persona puede tener vida eterna. Solo en Él hay salvación eterna, solo en Cristo, porque nosotros no podemos, no alcanzamos, somos pecadores. Apocalipsis 20:11 hasta el 15 dice la palabra: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante de Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. ¿Qué había escrito en esos libros? Las obras de los hombres. ¿Cómo son nuestras obras? Pecaminosas. Aún las que parecen buenas obras están manchadas de pecado, están manchadas de egoísmo, están manchadas de muchas cosas. El hombre es pecador, el hombre es rebelde. El hombre no se alinea a los mandamientos de Dios, a lo que Dios ha dicho. Y en el día del juicio, cuando sea examinado por sus obras, pues será condenado. Es lo que nos dice el texto, lo que nos está mostrando. El hombre no gusta de los mandamientos de Dios. Hace unos días en nuestro país aprobaron el aborto hasta más de la semana 20, como hasta la 24 semana de gestación, cuando el feto, el niño que está ya dentro del vientre de la mamá, ya está formado, ya es un bebé. Y eso es una tristeza para nuestra nación. Y cuando aprobaron esa ley, muchas personas celebraron, saltaron y se gozaron. Y uno en esto ve la rebeldía del hombre y la rebelión del hombre contra Dios. ¿Cómo se puede celebrar un acto como ese? ¿Cómo se puede celebrar que la corte haya dado permiso a las mujeres de matar en su vientre a sus hijos? Eso es doloroso, eso es triste, pero es la manifestación de lo que es el hombre. El hombre es un pecador. El hombre celebra un acontecimiento tan atroz como este. Debería llorar de tristeza por la cantidad de niños que van a morir en el vientre de sus madres. Pero en vez de eso hacen una fiesta, celebran, saltan, gritan. Y es una radiografía de cómo está el hombre sin Cristo. El día del juicio, la Biblia nos muestra que los hombres serán condenados por sus pecados.
Y el 13 dice, el versículo 3, estamos en Romanos, en Apocalipsis 23, 20 del 11 al 15, pero vamos en el 13 leyendo, dice, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Mire, Dios va a hacer juicio. Aquí en esta tierra la gente puede hacer y deshacer. Aquí se puede corromper a los jueces, aquí pueden hacer lo que sea, pero Dios va a hacer un juicio en el cual no habrán sobornos, no habrá nada que valga. Un juicio justo. Y es lo que nosotros descansamos. Finalmente Dios hará juicio, Dios juzgará a cada uno según sus obras, dice allí. Dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Es decir, todos los pecadores no redimidos fueron lanzados al lago de fuego. Mis hermanos, esa es una realidad. El juicio de Dios es una realidad. Y Cristo viene pronto. Lo que nos dice este texto es que solo los redimidos por Cristo son librados del juicio eterno. Miren que los únicos que no fueron lanzados al lago de fuego fueron los que estaban escritos ¿en dónde? En el libro de la vida. Es decir, los redimidos por Cristo. Solo los redimidos por Cristo son librados del juicio eterno en base a la justicia efectuada por el Redentor. Y eso es maravilloso, o sea, mirar esto que estamos viendo aquí, cómo la justicia de Dios se manifiesta, tanto en la redención como en el día del juicio. El bronce del tabernáculo nos recuerda la cruz y el trono, esas dos cosas, la cruz y el trono. Es decir, la redención y el juicio. Dos momentos en los que la justicia de Dios se manifiesta de manera gloriosa. El día del juicio se manifestará la justicia de Dios en los que se salvan y en los que se pierden. Y eso es importante. Porque algunos dicen que la justicia de Dios se manifiesta en los que se pierden y la gracia en los que se salvan. Pero la realidad es que la salvación es un acto de justicia. Entonces tenemos que decir que tanto en la salvación de los redimidos como en la condenación de los impíos, vemos la justicia de Dios. Los dos son actos de justicia. Los dos son actos de justicia. Y el bronce del tabernáculo nos recuerda la justicia de Dios. El día del juicio se manifestará la justicia de Dios en los que se salvan y en los que se pierden. No lo olvidemos. Y podemos concluir diciendo, mis hermanos, que los tres metales que se usaron en la elaboración del tabernáculo nos hablan de los atributos de Dios manifestados en la obra de redención, que son primeramente su pureza o santidad. Dios es santo, ¿cierto? Pero también su gracia, esa gracia por la cual, aún mereciendo nosotros la muerte y la condenación, Dios envió a Cristo. Y finalmente su justicia, porque tanto en la redención como en el día del juicio vemos la justicia de Dios. Así que el día del juicio se manifestará la justicia del Dios Santo en los que se salvan por gracia y en los que se pierden por su pecado. La pregunta es, ¿de qué lado estás tú? Esa es la pregunta, ¿de qué lado estamos nosotros? ¿De qué lado estamos? ¿Del lado de los redimidos o del lado de los impíos? ¿Del lado de los que realmente han abrazado la fe en Cristo? ¿O del lado de los religiosos que van a la iglesia solamente para buscar beneficios de Dios? Para buscar que les den, para buscar que les ayuden. La pregunta es, ¿para qué venimos nosotros a la iglesia? ¿Por qué somos parte de una congregación? ¿Para la gloria de Dios o solo por nuestros beneficios? ¿Amamos a Dios, amamos su palabra o solamente estamos allí haciendo fila para recibir los dones del dador? Nosotros, los creyentes, hemos sido llamados a vivir para la gloria de Dios. ¿Es esa la manera en que vivimos? ¿Vivimos para la gloria de Dios? El día del juicio solamente hay dos clases de personas: los pecadores
Los pecadores impíos que nunca creyeron en el Evangelio, que lo escucharon y tal vez dijeron, sí, yo soy creyente, pero que nunca realmente lo abrazaron. Y los creyentes, aquellos que han sido redimidos por la obra de Cristo, aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. Así que, mis hermanos, esa es la pregunta, ¿de qué lado estamos nosotros? Yo quiero que terminemos orando al Señor, dándole gracias por este mensaje, pero también pidiéndole que nos ayude a vivir en esta tierra para su gloria. Si usted viene a la congregación atraído por ese evangelio que escuchó de pronto por alguna parte, que dice, venga a Cristo y se le arreglarán todos sus problemas, hoy Dios le está llamando al arrepentimiento. El mensaje del evangelio es que usted ha ofendido a Dios, su carácter, el carácter santo y justo de Dios usted lo ha ofendido, que ha mancillado su justicia, su ley, que le espera la muerte eterna, pero que hubo un Redentor que pagó para que usted pueda ser redimido, pueda ser salvado, pueda ser librado de la condenación eterna. Hay un Redentor que pagó para que usted pueda decir, Señor, yo creo en ti. La Biblia dice, cree en el Evangelio. Dice, arrepiéntete y cree en el Evangelio. Y esa es mi invitación hoy. Si usted está en una iglesia simplemente por beneficios, yo le invito hoy, crea, arrepiéntase y crea en el Evangelio. Crea en el Señor Jesucristo, el único que nos puede salvar, el único que nos puede redimir. Confiese sus pecados y descanse en la obra perfecta y suficiente de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a terminar este tiempo en oración. Amado Señor, queremos agradecerte por este mensaje que tú nos has dado acerca de los materiales utilizados en la construcción del tabernáculo. Gracias porque esos metales no fueron escogidos al azar, sino que tenían un propósito y era manifestar esos atributos perfectos de Dios. Gracias, Señor, por tu santidad, por tu justicia, pero también gracias por tu gracia. Esa gracia por la cual hemos sido redimidos en Cristo. Señor, gracias porque Cristo hizo justicia delante de ti, porque nuestra redención es un acto de justicia que Cristo hizo delante de ti, Señor. Gracias por ese camino de redención. En tu justicia pudiste habernos condenado a todos nosotros los pecadores, pero en tu gracia, en tu misericordia y también en tu justicia nos has provisto un Redentor. Queremos agradecerte por ese Redentor. Queremos pedirte, Dios mío, ayúdanos cada día a vivir de acuerdo a tu palabra. Ayúdanos a vivir cada día como creyentes, como personas que han descansado en la justicia de Cristo, como personas que han venido y se han arrepentido y han creído en la obra perfecta del Cordero. Ayúdanos a ser coherentes con nuestra fe, a vivir una vida en esta tierra para tu gloria. Señor, gracias por tu redención, gracias por la obra perfecta de la cruz. Te pedimos ayúdanos, Señor, cada día para vivir para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén.